Bueno, en este video vamos a hablar ahora de lo que es la forma inversa del primer teorema de traslación. En el video anterior hablamos acerca de cómo aplicar este primer problema de traslación. Ahora vamos a ver cómo sacar su forma inversa del teorema de traslación. Básicamente son tres pasos los que se tienen que dar y son los que están observando en este momento en su pantalla. Lo primero que deben hacer ustedes es reconocer quién es f mayúscula de s. Es decir, quién era la transformada de f minúscula antes de que se intercambiara la s por s menos a. Si ustedes recuerdan en los ejemplos del video anterior, cuando yo sacaba la transformada de Laplace de una función f de t por una exponencial, yo les decía, localizan a f de t, le sacan su transformada de Laplace y a lo que salga lo cambian por s menos a. Sin embargo, ese cambio de S menos A, hay que ver qué había antes de haber intercambiado a esa S por S menos A. Eso es lo que consiste el primer paso, de reconocer a F mayúscula de S. Una vez que ya la reconocimos, le vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace a F mayúscula de S para conocer quién era F minúscula de T. Y por último, debido al desplazamiento que había, se va a multiplicar la función F de T por la función exponencial E a la AT. Simbólicamente, este procedimiento se representa como ustedes están observando en la parte inferior de sus pantallas de la transformada inversa de f en s menos a es igual a la transformada inversa de lo que es f mayúscula de s, donde se indica que era lo que había en el lugar de la s, y simplemente finalizamos con f minúscula de t por la exponencial. Para que esto quede entendido de una mejor manera, comenzaremos con un pequeño ejemplo. Supongan ustedes que quieren sacar la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 2 al cubo. Si yo quiero sacar esta transformada inversa de Laplace, veo que aquí realmente está ocurriendo lo siguiente. Hay que localizar a f mayúscula de s. Para hacerlo de una manera sencilla, observen que aquí está el s menos a. En esta parte es el s menos a. Pero para que lo quitamos, es decir, este S menos A lo quitamos de esta parte y en su lugar dejamos una S colocada. Es decir, quedaría 1 sobre S cúbica. Vean cómo quité todo el S menos más 2 y en su lugar dejé una simple S. En eso consiste en encontrar F mayúscula de S. Quitar todas las S más 2, S más 3 o S menos 5, S más 7, S menos 9, etcétera. Y en su lugar dejar una simple letra S. Pero coloco una línea indicando que realmente en el lugar de mi S que acabo de colocar aquí, originalmente se encontraba un S más 2. De esta manera. Ahora, esto que está aquí, esto es F mayúscula de S. Vamos a sacarle su transformada inversa de Laplace. Pero para sacarle su transformada inversa de Laplace, yo veo que no cumple con ninguna forma de mis tablitas. Aparentemente, la más cercana con la cual podría coincidir es la de t a la n. Es decir, que la transformada inversa de Laplace de n factorial sobre s a la n más 1 es igual a t a la n. Pero para poder cumplir esto, debo localizar aquí quién es n. N claramente es 2, porque vean que la potencia de s es n más 1. Y para que aquí tengamos un 3, n tiene que valer 2, para que 2 más 1 sea 3. Es decir, que en la parte de arriba tendría que estar el factorial de n, en mi caso el factorial de 2. Pero podemos resolver eso completándolo de esta manera. Divido entre 1 sobre 2 factorial y multiplico por ese 2 factorial al 1. Y quedaría 2 factorial por 1, 2 factorial sobre s al cubo y sigo indicando la notación que teníamos anteriormente. Recuerden que se multiplica y divide porque es como si estuviéramos multiplicando por una unidad y sabemos que por los números reales eso no afecta a nuestra expresión. Ahora, ya teniendo esto, 1 sobre 2 factorial, pues simplemente es un medio. Transformada inversa de 2 factorial sobre s al cubo sería t a la n. ¿Cuánto valía n aquí? T cuadrada. Por eso aquí quedaría t cuadrada. Y todo esto, si regresamos a los pasos anteriores, ya que encontré su transformada inversa, el último paso es multiplicar esa f minúscula por esta exponencial e a la at. Pero en mi ejemplo, ¿cuánto vale a? Vean ustedes que les decía que esta era la forma s menos a, que es igual a s más 2. ¿Cuánto tuvo que haber valido a
para que en lugar de para que quedara S más 2. Claramente A tiene que ser menos 2 para que quedara S menos menos 2 ya se convirtiera en el S más 2. Es decir, que la exponencial que aquí va a multiplicar, que es E a la AT, quedaría E a la menos 2T. Y esa sería nuestra transformada inversa de Laplace para esa expresión. Pensemos en otra más. Por ejemplo, si yo tuviera la transformada, que sacar la transformada inversa de Laplace, como otro ejemplo, de 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado. Para yo sacar esta transformada inversa de Laplace, primero, antes de hacer esto que hice aquí, de quitar a las S más 2 y en su lugar dejar una S, aquí no es conveniente, porque si ustedes están observando, la S que está en la parte del numerador no está en una forma desplazada, es decir, no tiene una forma S menos 3, o S más 2, o S más 9, simplemente es 2 por S. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es aplicar fracciones parciales. Concretamente, estaría multiplicando o aplicando el caso número 2, factores lineales repetidos. Por caso 2, las fracciones parciales quedan de la forma A sobre S menos 3 al cuadrado más B sobre S menos 3. Los factores lineales van disminuyendo una potencia hasta llegar a la potencia 1. Por ejemplo, si aquí fuera la quinta, empezaría A sobre S menos 3 a la quinta, más B sobre S menos 3 a la cuarta, más C sobre S menos 3 al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a la S menos 3 a la 1. Ahora coloco el numerador. El numerador es 2S más 5, que es esta parte. U otra forma de poder representar esto es escribir toda la fracción tal cual está. 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado. Y todo esto lo voy a igualar con mis fracciones parciales que acabo de proponer, que es A sobre S menos 3 al cuadrado más B sobre S menos 3. Y para quitar los denominadores, digamos, y dejar solo a mi numerador, voy a multiplicar ambos lados por el denominador S menos 3 al cuadrado. La intención es que el numerador quede solo. Es decir, quedaría algo como esto. 2S más 5 igual a, si aquí multipliqué por S menos 3 al cuadrado, con este elemento de abajo se vuelve una unidad, y del lado derecho quedaría A sobre S menos 3 al cuadrado, afectado por el S menos 3 al cuadrado, porque estoy multiplicando de ambos lados, más B sobre S menos 3, también aquí afectado por S menos 3 al cuadrado. Y quedaría entonces 2S más 5 es igual a S menos 3 al cuadrado entre S menos 3 al cuadrado se convierte en una unidad, 1 por A quedaría la simple A. Y aquí vean que S menos 3 al cuadrado sobre S menos 3 simplemente quedaría B por S menos 3 a la 1. Y entonces 2S más 5 sería igual a tener una letra A, B por S, BS, B por menos 3, menos 3B. De esa manera. Y entonces, ya teniéndolo de esa forma, lo que yo puedo hacer es formar el sistema de ecuaciones de acuerdo a las potencias, en este caso, de la variable S. Mi variable S comenzaré con la potencia más grande, que es S a la 1, pero tomándolos del lado derecho. El único elemento o el único coeficiente que tiene S a la 1 es B. Lo coloco aquí el B y lo voy a igualar con las S o la cantidad de S que yo tenga en el numerador. Este es el numerador. Y yo puedo observar que la cantidad de S que yo necesito es 2. Ahora lo que tiene a S a la 0, que es como si no apareciera S en apariencia, ¿quiénes serían los coeficientes? A y menos 3B. Colocaría A y menos 3B. ¿Cuántas S a la 0 tengo? O sea, los que en apariencia no la tienen, es el 5. Veo que el valor de B es 2, por lo tanto, teniendo el valor de B en la ecuación de abajo, tendría A menos 3 por 2 igual a 5. Y esto quedaría A menos 3 por 2 es menos 6, igual a 5. A va a ser simplemente igual a 5 más 6, que sería aquí total de 11. Ese es el valor de A, 11. Por lo cual, esta transformada inversa de Laplace se podría reescribir de la siguiente manera. Tendríamos que vamos a hacer una pequeña división. Tendríamos entonces que la transformada inversa de Laplace de 2S más 5 sobre S menos 3 al cuadrado se puede reescribir en términos de dos fracciones, las cuales son estas.
en términos de la transformada inversa de Laplace de A sobre S menos 3, donde A vale 11, sería 11 sobre S menos 3 al cuadrado, más lo que vale B es 2, sería más 2, sería aquí más 2 sobre S menos 3. Quedaría escrito de esa manera. Por lo cual, aplicando propiedades de la linealidad de la transformada inversa de Laplace, esto se podría ver como 11 veces la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 3 al cuadrado, más 2 veces transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 3. De esa manera. Ahora, dense cuenta ustedes que el segundo término no hay ningún problema para sacar la transformada inversa de Laplace. Es directa. Y en el primer término, un error habitual es que siempre quieren volver a aplicar fracciones parciales, pero no es necesario, porque esto cumple con la forma inversa del primer teorema de traslación. Es decir, que esta parte yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Quedaría que esto es igual a 11 por la transformada inversa, localizo f mayúscula de s, es decir, el s menos 3 lo quitan y en su lugar dejan una s, quedaría 1 sobre s cuadrada, pero indico de esta manera, lo que está simbolizando es que en el lugar de s se encontraba un s menos 3. Y la otra quedaría más 2 veces transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 3. Luego quedaría igual a 11, que multiplica a. ¿Cuál es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada? Esto ya lo debemos conocer todos a estas alturas. Es simplemente t. Colocaría aquí t. Por ¿quién? Recuerden que el desplazamiento, es decir, el S-3, me está indicando que este resultado de esta transformada inversa debe ser multiplicado por una exponencial. ¿Qué exponencial? E a la t. ¿Cuánto vale A? En este caso, 3. Recuerden que es S menos el valor de A. Como aquí A vale 3, quedaría E a la 3t. Más 2 y la transformada inversa de esta, recuerden que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos A simplemente es E a la AT. ¿Cuánto vale aquí también A? Vale 3. Por eso quedaría más 2, E a la 3t. Y esto sería la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Vean cómo tuvimos que apoyarnos un poco de fracciones parciales para poder aplicar la forma inversa del primer teorema de traslación. Y bueno, por ahora sería todo por este video.